Esa imagen que ves en la miniatura lo dice todo. Una persona doblada bajo el peso del mundo, y al fondo, una mano extendida desde el cielo. Eso no es decoración, eso eres tú. Y hoy vamos a hablar exactamente de eso. ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste sin que algo te apretara el pecho? ¿Cuándo fue la última noche en que cerraste los ojos y no había una deuda que resolver, una relación que sanar, una enfermedad que enfrentar, un futuro que te robara el sueño? Si tienes que pensar mucho para responder esa pregunta, este mensaje llegó a tus manos en el momento exacto, porque hay algo que muy pocos se atreven a decir desde un púlpito, y yo te lo voy a decir hoy con toda la autoridad que Dios me ha dado. Hay personas que llevan años llamándose creyentes, que oran todos los días, que no faltan a la iglesia, que conocen los versículos de memoria, y siguen cargando exactamente lo mismo que cargaban hace 5 años. El mismo miedo, la misma ansiedad, la misma angustia, el mismo peso aplastante sobre los hombros, y eso no es humildad, no es prudencia, no es responsabilidad cristiana, eso es incredulidad disfrazada de espiritualidad. Hoy, Filipenses 4:6, no solo va a explicarte algo, va a confrontarte, va a incomodarte, y si te permites recibirlo, va a transformarte. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. ¿Escuchaste bien eso? Por nada. No dice por pocas cosas. No dice por las cosas pequeñas. No dice por las cosas que ya no tienen solución humana. Dice por nada. Eso incluye tu situación económica. Eso incluye la salud de tu hijo. Eso incluye el matrimonio que está temblando. Eso incluye el trabajo que no llega, la deuda que no para, el diagnóstico que te dejó sin palabras, el miedo que se instaló en tu mente como si fuera un inquilino que nunca paga. Por nada estéis afanosos. Pero aquí está el problema que tiene a tanta gente atrapada, y necesito que me escuches bien porque esto es clave. No es que no quieras soltar las cargas, es que nadie te enseñó cómo hacerlo de verdad. Nadie te explicó la diferencia entre orar con fe y orar con ansiedad disfrazada de oración. Hay personas que terminan de orar más agitadas de lo que empezaron, porque no oraron con entrega, oraron con negociación. No le llevaron la carga a Dios, le dieron un informe detallado del problema esperando que Él les explicara su plan de acción inmediata. Y Dios no trabaja así. Él es Padre, no es gerente de crisis. Antes de continuar, quiero que sepas que esto que describes hoy, esto ya le pasó a alguien en la Biblia, a alguien que conocía a Dios, que había visto sus milagros, que tenía fe, y aún así llegó a un punto en que el peso fue tan grande que se quiso morir. Y la manera en que Dios respondió a esa persona cambió para siempre la manera en que yo entiendo lo que significa entregarle las cargas a Él. Había un profeta que acababa de hacer una de las cosas más grandes que se habían visto en Israel. Había convocado fuego del cielo. Había enfrentado a casi 1000 profetas falsos él solo. Había orado para que lloviera después de 3 años de sequía, y la lluvia llegó. Era un hombre que literalmente había visto la mano de Dios moverse de manera sobrenatural. Y sin embargo, al día siguiente de todo eso, una mujer le mandó un mensaje amenazándole la vida, y ese hombre poderoso salió corriendo al desierto, se sentó bajo un árbol, y le pidió a Dios que lo dejara morir. Se llamaba Elías, y lo que Dios hizo con Elías no fue reprenderlo, no fue darle una conferencia teológica sobre la soberanía divina. Dios le mandó un ángel con comida, le dijo que durmiera, le dijo que comiera porque el camino era largo, lo trató con ternura, y luego lo fue guiando, paso a paso, hasta que Elías volvió a escuchar la voz de Dios, no en el terremoto, no en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. La lección de Elías no es que la fe nos vuelve invencibles. La lección es que las cargas que no se entregan correctamente destruyen incluso a los siervos más poderosos de Dios. Y que cuando Dios recibe una carga de verdad, su respuesta siempre empieza por lo más básico que necesitas, que a veces no es un milagro espectacular, sino descanso, alimento y la certeza de que no estás solo. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que sientes que te tiene como Elías bajo ese árbol? ¿Agotado, aunque nadie lo vea? Escríbelo en los comentarios. No el problema completo.
Solo escribe esta frase: Señor, ya no puedo solo. Eso es suficiente. Quiero ver cuántos estamos en ese lugar hoy. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a tocar algo dentro de ti, necesito pedirte algo. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita. No lo dejes para después. Después se convierte en nunca. Y escribe en los comentarios esta frase: Dios, hoy suelto lo que no puedo cargar. Escríbela. Eso no es un gesto religioso, es una declaración. Es decirle al cielo que estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Quédate hasta el final de este video. Lo que viene en los próximos minutos puede ser exactamente la llave que necesitas para desbloquear una paz que llevas tiempo buscando y que sientes que se te escapa de las manos. Prepárate, porque Dios está a punto de mostrarte algo que va a cambiar la forma en que oras, la forma en que vives y la forma en que duermes esta noche. 1. El horno de Nabucodonosor. Cuando la carga es una hoguera. Quiero que te imagines por un momento que alguien con poder sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tu libertad, te da un ultimátum. Haz lo que te digo o lo pierdes todo. O más que eso, haz lo que te digo o mueres. Eso no es una metáfora. Eso les pasó a 3 jóvenes que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Jóvenes que habían sido arrancados de su tierra, deportados a Babilonia, que vivían bajo el gobierno de un rey que se creía Dios, y que un día recibieron la orden de postrarse ante una estatua de oro de 30 metros de altura frente a toda la nación. Y si no lo hacían, el castigo era ser lanzados al horno de fuego encendido. Y ahora mismo necesito que te detengas y entiendas lo que significa esa carga. No era solo el miedo a morir. Era la presión de un sistema entero que te aplasta. Era el peso de la soledad espiritual, porque en esa plaza llena de gente, todo el mundo se estaba arrodillando. Funcionarios, gobernadores, magistrados, músicos, pueblo entero. Todo el mundo cediendo. Todo el mundo doblegándose. Y ellos 3, de pie. Eso es lo que se siente cuando llevas una carga que el mundo no entiende. Cuando tus propios amigos te dicen que aflojes. Cuando tu familia te dice que no seas tan radical. Cuando la presión financiera te dice que esta vez Dios tendrá que entender que no puedes darte el lujo de ser fiel. Cuando la enfermedad te dice que Dios claramente no está respondiendo y que más vale que empieces a buscar tus propias soluciones. La carga que más aplasta no siempre es visible. A veces, la carga más pesada es la presión de rendirse cuando todo a tu alrededor está cediendo. Y quiero que prestes atención a lo que respondieron estos 3 jóvenes, porque en su respuesta está una de las claves más poderosas para entender qué significa entregar verdaderamente una carga a Dios. Le dijeron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Viste eso? Y si no. Ahí está la entrega real. No es la fe que dice, Dios me va a librar y por eso no tengo miedo. Es la fe que dice, Dios puede librarme, pero aunque no lo haga de la manera en que yo espero, no voy a cambiar de posición. Eso no es resignación. Eso es confianza radical en el carácter de Dios por encima de las circunstancias. Y esto es precisamente donde la mayoría de los creyentes fracasan en soltar las cargas. Voy a ser directo contigo porque te respeto demasiado como para decirte solo lo que quieres escuchar. Muchos de nosotros entregamos las cargas a Dios con condiciones. Oramos así: Señor, te entrego esto, pero por favor resuélvelo de esta manera, en este tiempo, con este resultado específico. Y cuando Dios nos sigue nuestro cronograma, recuperamos la carga inmediatamente y empezamos a maniobrar por nuestra cuenta. Le pusimos fecha de vencimiento a la fe. Eso no es entregar una carga. Eso es prestarle el problema a Dios por un rato mientras tú resuelves cómo prestarlo. Y aquí hay algo que necesito que entiendas con toda claridad. El afán, la ansiedad, la angustia que describes cuando hablas de tus problemas no vienen principalmente de los problemas mismos. Vienen de que en el fondo, en lo más profundo de tu corazón,
aún no confías plenamente en que Dios es bueno, que es soberano, y que sus planes para ti son mejores que los tuyos. Primero, identifica cuál es la carga que llevas con condiciones. ¿Qué problema tienes donde en el fondo le has dicho a Dios cómo y cuándo tiene que resolverlo? Esa es la carga que más te está destruyendo, porque es la carga que crees que has soltado, pero que en realidad sigues cargando tú. Segundo, practica el «y si no» de Sadrach, Mesach y Abednego. Aprende a orar de esta manera. Señor, creo que puedes cambiar esta situación. Creo que puedes sanar este cuerpo. Creo que puedes restaurar esta familia. Y si el proceso incluye pasar por el fuego, confío en que estarás conmigo dentro del fuego. Tercero, entiende que el milagro del horno no fue que no ardió el fuego. El fuego ardía perfectamente. Era tan intenso que mató a los soldados que los lanzaron. El milagro fue que dentro del fuego apareció una cuarta persona, y quien los vio, dijo que su aspecto era semejante al Hijo de Dios. La entrega real de cargas no es la promesa de que Dios apagará el fuego de tu vida. Es la certeza de que si tienes que atravesar ese fuego, no lo vas a atravesar solo. Ahora mismo quiero que hagas algo. Piensa en esa situación que te tiene paralizado, ese problema que sientes que ya no tiene salida humana, y dile a Dios en voz alta, aunque estés solo en tu cuarto, aunque estés en tu carro: Señor, confío en ti aunque no entienda el proceso. Dilo. No lo pienses solamente. Dilo en voz alta. Porque hay algo que se rompe en el espíritu cuando la boca declara lo que el corazón está aprendiendo a creer. ¿Cuántos están pasando por un fuego ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. Escribe solo el número de años que llevas creyendo en Dios. Quiero ver esos números. Quiero que veamos juntos cuánta experiencia hay en esta comunidad, cuántas tormentas ya superadas, cuántos fuegos ya atravesados con Dios. Y escucha lo que viene ahora, porque el siguiente punto va a cambiar para siempre la manera en que oras. 2. Jacob luchando con Dios, cuando la carga se convierte en pelea. Hay una escena en la Biblia que a mí me persiguió durante años porque no la entendía, y cuando la entendí algo sobre mí mismo que me tomó mucho tiempo admitir. Jacob estaba solo en la oscuridad, cruzando el vado del río Yabok, y un hombre se le apareció y luchó con él toda la noche, hasta que el alba empezaba a aparecer. Y cuando ese hombre que luchaba con él vio que no podía vencerlo con la fuerza, tocó el encaje del muslo de Jacob y lo descoyuntó. Y en ese momento, Jacob, con la cadera dislocada, con el cuerpo roto, en lugar de soltarse, se aferró más fuerte y dijo: «No te dejaré ir hasta que me bendigas». Y ese hombre le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Y cuando Jacob respondió su nombre, ese hombre le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Quiero que entiendas qué significa esa historia para tu vida hoy, porque hay algo en esta escena que describe exactamente lo que le pasa a muchos de los que están escuchando este mensaje ahora mismo. Jacob llevaba décadas cargando el peso de su propio pasado. Le había robado la bendición a su hermano Esaú con engaño. Había huido de su familia. Había vivido años en tierra extraña. Había acumulado riqueza y familia, pero por dentro seguía siendo el mismo Jacob, que en hebreo significa el que suplanta, el que engaña, el que se vale de sus propios recursos para obtener lo que quiere. Y eso es lo que Dios estaba confrontando esa noche en el río. No era solo una situación externa, era un patrón interno. Jacob cargaba el peso de confiar más en sus propias maniobras que en la provisión de Dios. Y Dios tuvo que llevarlo a un punto de quiebre físico, literal, donde el muslo dislocado lo dejó sin la capacidad de seguir corriendo por sus propios medios, para que Jacob finalmente se aferrara a Dios no para manipularlo, sino para depender de él. Ahora mismo necesito preguntarte algo, y quiero que lo escuches sin ponerte a la defensiva. ¿Cuántas de las cargas que dices haberle entregado a Dios en realidad las sigues manejando tú por detrás? ¿Cuántas veces has orado por una situación y al terminar de orar ya estabas planeando el plan B, el plan C, las llamadas que ibas a hacer, las estrategias que ibas a usar, porque en el fondo no terminabas de creer que Dios iba a moverse si tú no empujabas también? Eso no significa que Dios no quiere que actúes.
Dios no nos llama a la parálisis. Pero hay una diferencia enorme entre actuar desde la fe y actuar desde el miedo. Hay una diferencia enorme entre dar un paso guiado por la paz de Dios y dar 10 pasos frenéticos guiados por la ansiedad de que si no lo haces, tú nadie lo va a hacer. Y quiero señalarte algo que a mí mismo me costó años reconocer en mi vida. El afán no es solo un problema emocional. El afán es un problema espiritual. Es la evidencia de que en algún lugar de tu corazón aún crees que depende más de ti que de Dios. Y mientras esa creencia esté operando, puedes orar todas las mañanas, puedes ayunar, puedes poner versículos en tu casa, puedes escuchar mensajes como este, y seguirás con el mismo peso, porque la raíz no es la circunstancia, sino la convicción de que Dios no es suficientemente confiable como para que sueltes el control. Necesito que recibas esto con amor, porque te lo digo como alguien que ha estado ahí. Primero, hay cargas que no se sueltan porque las usamos para justificar quiénes somos. Jacob se llamaba a sí mismo el engañador, porque en el fondo esa identidad le daba una explicación de por qué tenía que maniobrar todo. ¿Cuántos de nosotros cargamos problemas que ya se han convertido en parte de nuestra identidad? Soy el que siempre tiene problemas de dinero. Soy el que nunca tiene paz. Soy el que su familia siempre está en crisis. Mientras eso sea parte de cómo te describes, esa carga no se va, porque en el fondo ya no es un problema externo, ya es quien crees que eres. Segundo, la transformación real empieza cuando Dios te hace la misma pregunta que le hizo a Jacob. ¿Cuál es tu nombre? No para saber el nombre, sino para que tú lo digas en voz alta, para que reconozcas quién has estado siendo. Ese momento de honestidad brutal ante Dios, ese reconocimiento, es el inicio de la entrega real. No la entrega religiosa, la entrega genuina. Tercero, Jacob salió de esa noche con una cojera permanente. La Biblia dice que cojeaba del muslo, y esa cojera era una marca. Era el recordatorio de que hubo una noche en que fue quebrado para ser transformado. Muchas de las cargas que más nos han formado no fueron quitadas inmediatamente. Fueron redimidas. Hay situaciones en tu vida que van a dejar una marca, pero esa marca no es vergüenza, es testimonio, es la señal visible de que pasaste por el fuego y que Dios estuvo ahí. Hay algo que yo aprendí en uno de los momentos más difíciles de mi propia vida, cuando había tomado decisiones que parecían razonables pero que al final me llevaron a perder cosas que amaba. Y fue en ese momento de quiebre, en mi propio vado del río Yabok personal, cuando entendí que yo también había estado siendo Jacob. Había orado, pero también había maniobrado. Había confiado en Dios, pero también me había guardado un plan B. Y Dios tuvo que tocarme el muslo, metafóricamente hablando, para que yo dejara de correr por mis propias fuerzas y empezara a aferrarme a Él de verdad. Y escucha lo que le dijo Dios a Jacob después. Ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Un nombre nuevo. Una identidad nueva. Porque cuando Dios recibe verdaderamente una carga, cuando hay una entrega genuina, lo que sale de ese proceso no es la misma persona que entró, con el peso quitado. Lo que sale es una persona transformada que ahora tiene una identidad diferente. Dios no solo quiere quitarte el peso, quiere darte un nombre nuevo. Si estás escuchando esto desde una ciudad fuera de tu país, desde lejos de tu tierra, en tierra extraña como Jacob, escríbelo en los comentarios. Escribe el nombre de tu país o tu ciudad. Quiero saber desde dónde me escuchas hoy, porque este mensaje está llegando a personas en lugares que yo nunca podría imaginar, y eso no es coincidencia. Eso es la mano de Dios guiando cada video hacia quien lo necesita. 3. El pozo de José. Cuando la carga la ponen otros sobre ti. Hay un tipo de carga que es especialmente difícil de entregar a Dios, y es la carga que tú no escogiste cargar. La carga del abuso que no pediste. La carga de la traición de alguien en quien confiabas. La carga de una familia que en lugar de sostenerte te hundió. La carga de una enfermedad que llegó sin aviso. La carga de injusticias que otros te causaron y por las que tú estás pagando un precio que no mereces. Esa carga tiene un peso diferente, porque viene mezclada con heridas, con preguntas, con la voz que te dice que si Dios te amara de verdad no te hubiera permitido pasar por eso. José tenía 17 años,
Cuando sus propios hermanos lo agarraron, lo desnudaron de su túnica de colores, lo metieron en un pozo, y se sentaron a comer mientras él clamaba desde dentro del hoyo. Después lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban a Egipto, por 20 piezas de plata, precio de esclavo. Eso no es una figura literaria. Eso es un joven que amaba a su familia, que había soñado sueños dados por Dios, y que fue traicionado por las personas que debían haberlo protegido. Y la pregunta que todos hacemos cuando leemos esa historia, la misma pregunta que tú te haces cuando llevas una carga que no merecías cargar, es: ¿dónde estaba Dios cuando José estaba en el pozo? Y la Biblia responde esa pregunta de una manera que no es obvia, pero que es poderosa. El texto dice algo que en el mundo natural parece imposible. Dice que el Señor estaba con José. En la casa de Potifar, el Señor estaba con José. En la cárcel, después de ser acusado falsamente, el Señor estaba con José. Y en la cárcel, el Señor extendió a José misericordia y le dio gracia ante el carcelero. El Señor estaba con José en el pozo, en la esclavitud, en la cárcel y en el palacio. Eso significa que la presencia de Dios no está condicionada a la comodidad de tus circunstancias. Y quiero que entiendas algo que cambia fundamentalmente la manera en que miras las cargas que otros pusieron sobre ti. No es que Dios no vio lo que te hicieron. No es que Dios no estuvo ahí cuando te traicionaron. Dios estaba en el pozo contigo. Dios estaba en la oscuridad de lo que viviste. Y lo que Dios hace con las cargas que otros ponen sobre ti, cuando tú se las entregas a Él, es algo que la mente humana no puede planear ni imaginar. Las convierte en caminos. La traición de los hermanos de José fue el camino hacia Egipto. La esclavitud en casa de Potifar fue el camino hacia la corte. La acusación falsa fue el camino hacia la cárcel. La cárcel fue el camino hacia el faraón. Y el faraón fue el camino hacia el segundo puesto de autoridad en la nación más poderosa del mundo antiguo, desde donde José salvó la vida de millones de personas, incluyendo a los mismos hermanos que lo habían metido en el pozo. Y cuando finalmente esos hermanos estuvieron delante de él, con todo el poder del mundo en sus manos para destruirlos, José les dijo algo que quiero que graben a fuego en su memoria. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Eso no es resignación. Eso no es negación del dolor. Eso es la declaración de un hombre que entregó sus cargas de tal manera que Dios pudo usarlas como materia prima de un propósito que iba mucho más allá de lo que él podía ver desde el pozo. Ahora necesito confrontarte en algo, y lo hago con amor porque este punto es crucial. Hay personas que llevan años cargando el peso de la amargura por lo que otros les hicieron. Y esa amargura se ha convertido en la carga más pesada de todas. No porque lo que te hicieron no sea real, no porque el dolor no sea legítimo, sino porque la amargura que guardas no le está haciendo daño a quien te lastimó. Te está destruyendo a ti. La persona que te traicionó probablemente duerme bien, probablemente sigue adelante con su vida, y tú llevas años cargando ese peso que ya no le pertenece a tu futuro. Eso no es justicia. Eso es una cadena que tú mismo estás manteniendo. Primero, reconoce la carga específica, no como una generalidad espiritual, sino con nombre y apellido. ¿A quién no has perdonado? ¿Qué situación injusta sigues reviviendo? ¿Qué herida sigue abierta porque en el fondo no terminas de confiarla a Dios? Segundo, entiende que entregar esa carga a Dios no significa decir que lo que pasó estuvo bien. Significa trasladar el peso del juicio, de la justicia, de la resolución a manos de Dios. La Biblia dice: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Eso no es amenaza para el que te dañó, es liberación para ti. Cuando trasladas esa carga, dejas de ser prisionero del pasado. Tercero, y esto es lo más difícil pero lo más poderoso, pídele a Dios que te muestre el propósito. No de manera masoquista, como si el sufrimiento tuviera que justificarse, sino con la fe de que un Dios que puede convertir un pozo en un palacio puede también tomar lo más oscuro de tu historia y convertirlo en la mayor fuente de tu ministerio, de tu propósito, de tu influencia para ayudar a otros. Porque lo que tú sobreviviste es exactamente el mensaje que alguien más necesita escuchar. Escríbeme en los comentarios el nombre de alguien a quien quieras dedicarle este mensaje. Un ser querido que está cargando un peso que no merece.
Escribe su nombre aquí. Y si puedes, comparte este video en tu Facebook ahora mismo. No para el canal, sino por esa persona que necesita este mensaje y que quizás no lo va a encontrar si alguien que la ama no lo comparte. 4. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El resultado final de soltar. Llegamos al corazón de todo lo que Pablo quería decir cuando escribió Filipenses 4:6. Pero para entenderlo correctamente, necesito que sepas en qué condiciones escribió Pablo ese versículo. Pablo no escribió "por nada estéis afanosos", desde un retiro espiritual con vistas al mar. No lo escribió después de un año de vacaciones y restauración. Pablo escribió esas palabras desde una cárcel romana, con cadenas, esperando un juicio que podría terminar en su ejecución, rodeado de circunstancias que cualquier ser humano racional clasificaría como razones más que suficientes para estar angustiado. Y desde ese lugar escribió: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido. No dijo nací con esta capacidad. No dijo Dios me la regaló sin esfuerzo. Dijo he aprendido. Eso significa que hubo un proceso. Hubo momentos en que Pablo también sintió el peso. Hubo noches difíciles. Hubo momentos de duda. Y en ese proceso aprendió algo que yo quiero enseñarte hoy con toda la claridad que tengo. La paz que describe el versículo 7 de Filipenses 4, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de los problemas. Y hay una diferencia abismal entre esas dos cosas. Si defines la paz como la ausencia de problemas, nunca vas a tener paz. Porque los problemas no van a parar, no en esta tierra. Habrá salud y habrá enfermedad. Habrá provisión y habrá escasez. Habrá temporadas de calma y habrá tormentas. Eso es la vida humana. Y un creyente que espera la paz solo cuando no hay problemas, va a vivir su vida completa esperando algo que no va a llegar de esa manera. Pero si defines la paz como la certeza de que el Dios que controla el universo está activamente involucrado en tu historia, que nada de lo que vives está fuera de su conocimiento ni de su soberanía, que sus planes para ti son de bien y no de mal, entonces esa paz puede existir en medio de la tormenta, en medio de la incertidumbre, en medio del proceso que no entiendes. Y eso no es pensamiento positivo. Eso no es negación de la realidad. Eso es lo que Pablo llama fe. Ahora, quiero darte un mapa práctico, porque muchas veces los mensajes sobre la paz terminan siendo hermosos pero no prácticos. Y yo quiero que esta semana vivas diferente. No solo que te sientas bien por unos minutos mientras escuchas esto. Primero, distingue entre preocupación productiva y afán destructivo. Dios no te pide que seas irresponsable. Te pide que actúes pero sin afanarte. La diferencia está en el motor. ¿Estás actuando guiado por la sabiduría de Dios o estás actuando empujado por el pánico? ¿Estás planificando desde la fe o estás corriendo desde el miedo? Eso no siempre es fácil de discernir, pero la señal más clara es esta. Cuando actúas desde la fe, hay una paz de fondo aunque el proceso sea difícil. Cuando actúas desde el afán, hay una agitación que no para aunque las circunstancias externas sean favorables. Segundo, desarrolla una práctica de oración que sea entrega y no solo lista de pedidos. Filipenses 4:6 dice, con acción de gracias. Eso no es un detalle accesorio, es una instrucción central. La gratitud es el mecanismo mediante el cual la mente ansiosa se ancla en la realidad de lo que Dios ya ha hecho, en lugar de quedarse atrapada en el terror de lo que podría pasar. Antes de presentar tu petición, practica reconocer 5 cosas por las que puedes darle gracias a Dios hoy mismo. No cosas enormes necesariamente. El aire en tus pulmones. La cama donde dormiste. El hecho de que estás escuchando esto. Esa práctica no minimiza el problema, pero recalibra tu corazón para que la oración sea un acto de fe y no un acto de pánico. Tercero, aprende a custodiar tu mente. El versículo 7 dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra guardar en el original es una palabra militar. Significa hacer guardia, poner centinelas, proteger activamente. Eso significa que tú tienes una responsabilidad activa en el proceso. No puedes pasar 4 horas al día consumiendo noticias que alimentan el miedo, conversaciones que alimentan la negatividad,
pensamientos que alimentan la duda, y luego esperar que la paz de Dios simplemente llegue sola. La paz se custodia, se protege. Hay cosas que tienes que dejar de consumir, hay conversaciones de las que tienes que alejarte, hay patrones de pensamiento que tienes que interrumpir activamente, para que la paz tenga espacio de operar en tu mente. Cuarto, practica el presente. El afán casi siempre vive en el futuro. ¿Qué va a pasar con mis finanzas el próximo mes? ¿Qué va a pasar con mi salud en 10 años? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Jesús dijo que cada día tiene su propio afán. Dios te dio maná en el desierto para un día a la vez, no para una semana, no para un mes, un día. Eso no es que Dios no piense en tu futuro, es que Dios te está enseñando a confiar en Él lo suficiente como para vivir el presente sin destruirte por un futuro que todavía no existe. Y quiero cerrar este punto con algo que aprendí en un momento personal muy oscuro, cuando sentí que todo lo que había construido se estaba derrumbando al mismo tiempo. No fue una revelación espectacular, no fue una voz del cielo, fue algo muy sencillo. En medio de ese caos, en medio de esa angustia, me detuve, cerré los ojos y simplemente dije, Dios, no entiendo nada de lo que está pasando, pero tú sí, y te creo. Y en ese momento, sin que nada cambiara en las circunstancias externas, algo cambió adentro. No fue que el problema desapareció, fue que el peso del problema se trasladó, y descubrí en carne propia lo que Pablo describe, una paz que no tiene lógica humana, que no se puede explicar con las circunstancias, que está ahí de todas maneras. Eso está disponible para ti hoy. Quiero que hagas algo ahora mismo antes de cerrar este video. Cierra los ojos por un momento. Piensa en ese peso que llevas, esa carga que has intentado soltar 1000 veces y que sigue ahí. Y en este momento, con toda la intención de tu corazón, dile a Dios esto. Señor, reconozco que no puedo con esto solo, y reconozco que tú sí puedes. Hoy tomo la decisión de confiar en ti, más de lo que confío en mis miedos. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase. Hoy mismo decido, Señor Dios, soltarte mis cargas y creer en tu paz. Escríbela. Ese acto de declararlo públicamente tiene un peso espiritual. No para que yo lo vea, sino porque cuando confiesas con tu boca lo que tu corazón está eligiendo creer, algo se rompe y algo se establece al mismo tiempo. Ahora necesito decirte algo importante. YouTube está limitando de manera activa el alcance de los videos de contenido cristiano. No es una teoría. Es una realidad que quienes hacemos este tipo de contenido vivimos semana a semana. Nuestros videos no aparecen en las recomendaciones con la misma frecuencia que otros contenidos. Son suprimidos en el algoritmo. Y si no hacemos algo, la palabra de Dios va a llegar a menos personas. Mucho menos. Piénsalo de esta manera. Imagínate que tienes una carta urgente con un mensaje que puede salvar la vida de alguien, y la tienes en la mano. Y la persona que necesita esa carta está a 2 puertas de distancia. ¿La dejarías sin entregar? Ese es exactamente el valor de un like, de un comentario, de una suscripción, de un video compartido. El algoritmo de YouTube funciona como una balanza. Cada like pesa, cada comentario pesa, cada compartida pesa. Cuando tú haces esas cosas, no estás haciendo un favor al canal. Estás poniendo tu peso del lado de que este mensaje llegue a alguien que está en un pozo esta semana, a alguien que está en un horno, a alguien que está en su propio vado del río Jaboc. Y si estás viendo este video y todavía no estás suscrito, quiero preguntarte algo con toda la honestidad pastoral que tengo. ¿Por qué no? Este canal existe para que no estés solo en el camino de la fe, para que tengas cada semana un mensaje que te confronte, que te edifique, que te recuerde que no tienes que cargar lo que Dios ya cargó por ti. Suscríbete ahora. Es un botón, 1 segundo de tu tiempo. Y puede ser la decisión que te conecte con el mensaje que necesitas exactamente en el momento en que más lo necesites. Señor Dios, en este momento te pido por cada persona que escuchó este mensaje hoy, por el que está en el pozo, por el que está en el fuego, por el que lleva cargas que otros pusieron sobre él, por el que lleva años cargando lo que tú pagaste por llevar. Dios, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que Pablo describe desde su celda, sea real esta semana en cada hogar que tocó este mensaje. Que encuentren el descanso que solo tú puedes dar.
Que aprendan que confiar en ti no es rendirse, es ganar. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.